En esta ocasión estaremos trabajando con el capítulo Warhol at the Factory, de las comunas freudo-marxistas al loft neoyorquino, que es el quinto capítulo del libro La Buena Vida, visita guiada a las casas de la modernidad, de Iñaki Ábalos. Vamos a realizar ahora una visita relativamente extravagante. Necesitaremos juntar en nuestra cabeza al menos tres personalidades dispares, como son Karl Marx, Sigmund Freud y Andy Warhol. Y vamos a hacerlo para describir la aparición y expansión de un fenómeno moderno, la comuna urbana. Deriva también en la cristalización de un arquetipo de la vida moderna cuyo atractivo y vigencia solo en las últimas décadas, a través de la comercialización del loft como forma habitable, ha traspasado el ámbito alternativo para convertirse en una forma de pensar, proyectar y vivir en nuestro tiempo. Un grupo reducido de pintores afincados en Nueva York ligó ese estilo de vida a una técnica de habitar, la apropiación de un espacio industrial neutro, el loft, cuya versión seguramente más insólita fue The Factory, una comuna productiva en la que el líder Andy Warhol no solo no duerme, pues duerme en un apartamento próximo en el que vive su madre, de características muy diferentes. A través de su despliegue de seducción y glamour, dio brillo y forma a ese estilo de vida, entendiendo dar forma también a dar forma arquitectónica. El glamour que destilaba teatralmente Andy Warhol habrá dado al loft el prestigio de un arquetipo que condensa sobre sí los distintos carismas progresistas y contestatarios de la tradición comunal y el ambiente underground de los 60. Así, paradójicamente, la comuna más capitalista en la ciudad, que es símbolo del capital y habitada por personajes que amaban el capitalismo, produjo la culminación de esta idea anarquizante del habitar, destinada a un futuro imprevisible en función de la capacidad de la renqueante familia para perpetuarse a sí misma y del crecimiento del prestigio de la soledad como forma voluntaria y alternativa de vida. Pero la comuna, como la soledad o la familia, no es sólo una organización social determinada, es una forma de habitar, de pensar y de construir el espacio privado con claras derivaciones e implicaciones arquitectónicas, el foco prioritario del interés de nuestra visita. Entremos, por tanto, con esa atención especial en la sala en la que Andy Warhol nos recibe indiscutiblemente satisfecho de su invención, del carácter destartalado y sin embargo seductor de su inmenso espacio plateado, satisfecho de sentirse a sí mismo cómodo en esa pose que es una provocación, en la medida que describe una forma de domesticidad para cuyo disfrute es necesaria una mínima iniciación, el olvido de la corrección y la familia que la soporta ideológicamente, pero también el de toda convicción ideológica alternativa, el deseo de extender la creatividad de la forma más libre al dominio de la intimidad. Un lugar que se instituye a sí mismo como una casa abierta, intensamente frecuentada, un lugar de fiesta y de trabajo como fiesta, que se niega a sí mismo la exclusión, la marginación. Es una fiesta de la que participan miserables y afortunados, que produce arte para los museos y música para las masas. Un lugar que ha dejado de pensarse en términos alternativos para apropiarse del espacio público con insolencia. Para familiarizarnos con este espacio, dejémonos guiar primero por uno de sus biógrafos oficiales, David Bourdon. A finales de 1963 encontró un local más grande en el cuarto piso de 231 de la calle 47 Este, a poca distancia de Grand Central Station. El local medía unos 15 metros por 30 y tenía ventanas a lo largo de toda la pared sur, que daba a la calle sobre el YMCA Vanderbilt. Colocó sus cuadros y su mesa de trabajo junto a las ventanas. En el edificio había un montacargas, poco más que un suelo y una reja que se abría directamente en una de las esquinas del local. Junto a la salida de la escalera había un teléfono de monedas. Los visitantes apodaron aquel local la Factory, por la prodigiosa cantidad de cuadros y películas que se realizaban allí. Lynch se convirtió no solo en el decorador residente de la Factory,
sino también en su superintendente y conserje. Creó la decoración plateada cubriendo las paredes de cemento y algunos arcos del techo con papel de aluminio. Pintó una pared de ladrillo con pintura plateada, transformándola en una superficie reluciente. Continuó pintando de plateado casi todo: mesas, sillas, la fotocopiadora, el bajo, los maniquíes desmembrados y el teléfono, incluso el suelo. Pero el tránsito era tan intenso que para mantenerlo reluciente tenía que repintarlo cada 2 semanas. Lynch pasó tanto tiempo arreglando la Factory, a su imaginación, alimentada de anfetaminas, nunca se le agotaban las tareas autoimpuestas, que empezó a quedarse a vivir allí. Ayudando a Andy, Billy había creado un extraordinario hábitat para sí mismo. Unos meses después de instalarse en el estudio de Warhol, Lynch descubrió, durante una de sus salidas nocturnas, un sofá abandonado en la acera y lo arrastró hasta la Factory. Aquel sofá se convirtió no solo en una parte importante de la decoración, sino también en la pieza básica del attrezzo, el decorado, de Coach, una película en episodios que retrataba una serie de visitantes enzarzados en varios tipos de relaciones sociales y sexuales. Oigamos ahora a Warhol. La calle estaba muy bien, y era ancha. Gente famosa había empezado a venir por el taller para curiosar, supongo. En aquella fiesta ininterrumpida, Kerouac, Ginsberg, Fonda y Hopper, Barnett Newman, Judy Garland, los Rolling Stones. Los Velvet Underground habían empezado a ensayar en un rincón del local justo antes de que obtuviéramos actuaciones mixtas en directo y retransmitida cuando empezamos nuestra gira en 1963. Era como si todo estuviese empezando entonces. La contracultura, la subcultura, el pop, las superstars, las drogas, las luces, las discotecas, todo lo que considerábamos joven y en la onda, probablemente empezó entonces. Siempre había una fiesta en algún lugar. Si no la había en un autobús, si no la había en un barco, la había en la Estatua de la Libertad. La gente se estaba siempre vistiendo para ir a alguna fiesta. All Tomorrow's Paris era el título de una canción que solían interpretar los Velvet en el Doom cuando el Lower East Side estaba empezando a desprenderse de su estatus de zona de inmigrantes y a hacerse hip. Ahora, como en ocasiones anteriores, vemos lo que Ábalos plantea como el paralelismo entre las ideas de la filosofía moderna con las formas de habitar del siglo XX. Y nos cuestiona aquí cómo es que se genera esta forma de vida, cuáles son los referentes filosóficos de esta forma de habitar. Y cita a los primeros socialistas utópicos como Saint-Simon y Fourier, e incluso algunas sectas religiosas puritanas que planteaban pues estas nuevas formas de organización social que implicaban formas de vida comunales. Colectivos pues sin relaciones de consanguineidad que deciden compartir un espacio común dentro del cual se organizan con una mayor o menor especialización de las tareas. Son pues muchos personajes que plantean estas ideas, sin embargo Ábalos plantea centrarse en Marx y Freud, quienes plantean la crisis del sujeto tradicional y sus formas de habitar. El sujeto marxista no se desarrolla, no entra en posesión de sí mismo, como individuo, ni en familia, sino dentro de un grupo, de una clase social que le define por completo. Marx deconstruye el mito filosófico del hombre dotado de plena individualidad y libertad de pensamiento, insertándolo en grupos sociales, las clases, determinadas por relaciones de producción, cuya conquista de libertades es consecuencia de cambios en las fuerzas productivas. Solo a través de la lucha social podrá adquirir en la historia, cuyo destino se confundirá con la liberación, su dignidad como hombre libre. Pero a esta deconstrucción de los fundamentos del humanismo clásico desde el análisis económico histórico le seguirá otra de igual intensidad desde el psicoanálisis, proporcionando un doble golpe mortal al sujeto del humanismo. Freud muestra la radical excentricidad del yo sobre sí mismo, invirtiendo la mirada de Marx sobre el hombre, si ésta se produce sobre su exterioridad y con un fundamento aún
teleológico, buscando una resolución de sus conflictos en el futuro, Freud inaugura una mirada introspectiva en el interior, que se resuelve en una traslación hacia el pasado y el inconsciente. El hombre freudiano adquiere su relativa libertad dentro de un proceso individual de autoconocimiento. Reconoce los mecanismos represivos en que se basa su educación y aprender a convivir con su yo, disminuyendo su neurosis a través de la conciencia del valor de la autoestima y de sus desajustes en las relaciones yo-mundo. El hombre freudiano no solo no se realiza socialmente, sino que la estructura de su personalidad psíquica está fragmentada. No constituye ya una unidad. Queda así doblemente rota la unidad del hombre, inmerso en unas relaciones de producción que lo determinan socialmente, y al mismo tiempo fragmentada su psique en tendencias irreconciliables. Tanto el materialismo histórico como el psicoanálisis ponen en cuestión el idealismo humanista. El hombre centrado y su fundamento ontológico en la armonía entre el yo, la razón y el mundo, todo ello, el yo, la razón y el mundo, pierde su objetividad, está fragmentado. Se revelan como construcciones consoladoras, como productos de las ilusiones implícitas al idealismo. La labor de fundir ambas disciplinas, psicoanálisis y materialismo, en un único proceso de construcción de un nuevo sujeto social, la hará Wilhelm Reich. Lo vemos a la izquierda. Denunciando los límites de cada disciplina y su complementariedad, Reich propone la comuna como un nuevo eje social de aprendizaje que liga el mundo, y mundo es trabajo también, y el yo. La construcción de un nuevo sujeto implica transformaciones profundas del espacio privado y del espacio público, de las relaciones y vínculos entre ambos. La influencia de Reich en los líderes del movimiento hippie y del mayo del 68 en París es un hecho ampliamente conocido y divulgado. En este periodo, junto a Reich, adquieren prestigio Herbert Marcuse y Henri Lefebvre. Para ellos, las nuevas formas de vida a ensayar necesitan un esfuerzo superior al mero deseo de convivencia. Es necesario primero destruir todo vestigio de autoritarismo, como ya señalaban los primeros pensadores anarquistas, y ello requiere el ensayo de formas no jerarquizadas de convivencia en comunidades. La disolución de las prácticas autoritarias en una convivencia productiva y lúdica aparece así como un aprendizaje en la praxis que tendrá su mejor referente en las investigaciones de Johann Huizinga sobre el juego en las sociedades humanas. Su texto Homo Ludens, de 1954, un alegato en favor de entender las relaciones humanas como una búsqueda reglamentada de diversión improductiva, dará cobertura a movimientos contraculturales que surgen en torno al cambio de década entre los 50 y los 60. La contracultura se define por sus caracteres más distintivos en el antiautoritarismo, la originalidad, la creatividad, la espontaneidad, el amor, el gusto y el placer, el juego y el trato directo, el espíritu tribal y las comunas. Aparecen con ellas documentados por primera vez los nuevos problemas cotidianos, la división de las tareas, el carácter rotatorio de las mismas, la formación de parejas y situaciones asimétricas. No es difícil ver en el ambiente de la Factory una gran similitud con tantos otros intentos de instituir comunas. Hay en ella un insistente ambiente de fiesta y de trabajo creativo, pintura, cine, música, happenings, una construcción creativa del propio individuo, la superación del arte mediante su realización en el arte de vivir. Para ellos, la tribu era una forma de parentesco electivo basado en la ayuda, en la hospitalidad, en la pobreza y en la amistad frente a una sociedad endurecida. Ajenos al esquema producción-consumo, la dejadez, imprevisión y pasividad pasaron a ser formas de acción contestataria y de lucha revolucionaria. Su actitud dio lugar, por una parte, al abandono de la ciudad y al establecimiento de las comunas hippies de sabor idealista, pero por otra influyó en un estilo de vida urbano. Pero es significativo que esto no lo hace construyendo una utopía o mediante la planificación de un proyecto ex novo, sino como efecto de una técnica, la apropiación,
que podría describir también en gran medida las prácticas artísticas de estos colectivos, el objet trouvé, su descontextualización. Acá Ábalos pone en perspectiva la vivienda que estamos estudiando con referencia a las previas que se han visto en los capítulos anteriores. Si en la casa existencial podríamos hablar de la consistencia como una palabra clave, en la fenomenológica de la intensidad y en la positivista de la visibilidad, la palabra que gravita en torno a esta idea de habitar será apropiación. Es pues una especie de técnica para el habitar. Este impulso es como tal lo que gravita en torno al loft, a esta forma de colonizar, digamos, su espacio. Hay una noción central entonces que es esta idea del homo ludens, habitante que utiliza su espacio de una manera lúdica, como un espacio para la fiesta, el trabajo también, pero el trabajo de manera relajada. Es un habitante que se apropia no solo de los espacios arquitectónicos, sino también de la ciudad. Estos espacios construidos de esa manera niegan la modernidad. Recordemos que se aleja de la noción funcionalista de la arquitectura moderna. Por tanto, también es un habitante que es capaz de abandonar las idealizaciones positivistas del habitar. Frente al orden pautado de la vida cotidiana que regula el funcionalismo, acá la característica más importante posiblemente será el desorden, incluso hasta lo sucio de la vida real, de la vida diaria, de la vida común, que también se plantea como una contestación a este espacio abstracto, limpio, blanco, puro de la arquitectura positivista de la modernidad. A diferencia, por lo tanto, de estos valores positivistas de vigilar y castigar, acá en este espacio vacío, en este espacio, en esta forma de habitar el espacio, no hay, por lo tanto, ni orden ni vigilancia. No existen los programas arquitectónicos ni las funciones, no existe esta idea de programación, sino lo contrario, la improvisación constante. También, como decíamos, construcción positivista de una visión exacerbadamente higienista, se plantea esa contestación en esta forma de habitar. Y citamos, la suciedad es un elemento de la realidad y no se puede apretar su existencia mediante la obsesión por la limpieza. Otra idea también es abandonar esta noción de los metros cuadrados de la superficie en planta, pensada por el espacio de la arquitectura positivista, para pasar más bien a la noción de volumen, a los metros cúbicos que no tienen cualidades, que es un espacio vacío más bien, que permite todas las opciones están abiertas. La apropiación, pues, es el centro de esta noción de habitar. Por lo tanto, se empiezan a volver importantísimos más bien los objetos que no tienen continuidad, ni estilística, ni de posición, ni siquiera de función. Por lo que esta nueva importancia de los objetos colocados dentro de esta forma de habitar compondrán paisajes, y esa es una idea, me parece, central para esta noción. Conviven pues estos objetos en el desorden, en esta que podría denominarse estética del exceso. Acá, como lo habíamos dicho, el trabajo es importantísimo, el trabajo pensado desde una noción lúdica, y Ábalos cita a Warhol hablando de esta noción plenamente urbana de esta idea del habitar. Dice Warhol: soy un chico de ciudad.
En las grandes ciudades han organizado las cosas de tal modo que puedes ir a un parque y encontrarte en un campo en miniatura. Pero en el campo no tienen parches de ciudad, de modo que añoro mucho la ciudad. Otra razón por la que me gusta más la ciudad que el campo es que en la ciudad todo está pensado para el trabajo y en el campo todo está pensado para el relax. Me gusta más trabajar que descansar. En la ciudad, hasta los árboles de los parques trabajan mucho porque es abrumadora la cantidad de gente para la que tienen que fabricar oxígeno y clorofila. En Times Square, un árbol tiene que fabricar oxígeno para 1 millón de personas. En Nueva York tienes realmente que sudarla, y eso también lo saben los árboles, basta con mirarlos. Desde esta perspectiva, la calle aparece como aquello que el urbanismo moderno desea suprimir, y por tanto su defensa es ya una contestación, y como el lugar en el que puede desplegarse una reapropiación lúdica de la ciudad. La deriva situacionista no será otra cosa que una práctica, el vagabundeo experimental por las calles, elevado a construcción de una psicogeografía subjetiva de la ciudad existente, que reivindica la ciudad de la memoria y de la experiencia subjetiva, la ciudad devaluada y entonces en extinción. ¿Qué idea de vida y qué técnicas se despliegan en el proyecto de este tipo de habitar? Sin duda la crítica a la familia, que lleva indisolublemente aparejada la crítica al modelo ideológico positivista y su esquema producción-consumo. La negación de la casa funcional positivista, la contestación a ella. Frente a la fragmentación espacial del proyecto funcional, digamos, de menor a mayor privacidad, este modelo reduce a mínimos el ámbito de la privacidad. No hay jerarquías, ni distribución, ni especialización espacial. Incluso la calidad se convierte ahora en un atributo negativo, pues se sale de una especie de noción de consumo. Por lo tanto, aparece entonces una categoría estética nueva, lo retro, la puesta en valor de lo que el ciclo acelerado de la moda ha abandonado, convertido en viejo o moderno, una especie de micromemoria de cortísima duración. Incluso, algo que valida estas nociones es el humor. El humor dado por la descontextualización de los objetos colocados pues en un ámbito al que no pertenecen. Cabría una última digresión a propósito de la fortuna del loft warholiano, de su operatividad como arquetipo, pues podría parecer que la idea de apropiación no permite un posible proyecto ex novo, algo construido específicamente así, sino tan solo una reiterativa reproducción del modelo del Soho en cuantos barrios de carácter industrial queden a disposición de su reapropiación residencial. Lo que hasta aquí se ha descrito tiene en gran medida exactamente el objetivo contrario. Al visitar la Factory y a su través la experiencia del loft neoyorquino, lo que se hace evidente es que hay toda una técnica proyectual a desplegar. Técnica que pasa por la apropiación de la construcción más banal, el almacén o cobertizo, como proveedor de un gran volumen a precios asequibles sobre el que operar con instrumentos de muy baja determinación programática y formal, dejando al usuario un gran abanico de posibles apropiaciones del mismo. Algunos proyectos, como la Casa Davis, realizada por Frank O'Gary en 1972, reproducen en viviendas aisladas los valores espaciales, materiales y objetuales del loft. El uso del cobertizo sin atributos como envolvente, simple y generosa, la improvisación programática y su materialidad descuidada, el uso de técnicas y objetos descontextualizados. Esta idea de extensión del arquetipo del loft a una forma tipológica, en principio extraño, puede ejemplificarse aún de modo más radical con el proyecto Nemosus de Jean Nouvel, realizado en Nîmes en 1987. Un intento serio por extender este arquetipo al terreno de la promoción pública de viviendas sociales. En Nemosus nos encontramos con el principio volumétrico del loft,
metros cúbicos indeterminados listos para una apropiación creativa, en un experimento de indudable éxito por ampliar la oferta residencial pública. Ampliarla no solo en el sentido distributivo, sino también en el conceptual. Rompiendo con la jaula normativa moderna, allí donde ésta es más densa, y mostrando de forma convincente qué resultados pueden obtenerse sin alterar los límites económicos de la vivienda social. Son ejemplos como estos los que nos permiten asumir este arquetipo como una forma de pensar, construir y habitar las casas, cuyo atractivo se extiende desde la lucha política y las élites artísticas a grupos sociales cada vez más numerosos y expectantes, deseosos de desarrollar su creatividad en el ámbito doméstico mediante una apropiación lúdica de grandes volúmenes de aire sin cualidades, volumen de aire paradójicamente superficial, listo para una apropiación imprevisible, capaz de satisfacer la idea de domesticidad de sus habitantes.